Vamos a tener una palabra de oración y empezar el servicio esta noche. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos por este medio. Y gracias, Señor, porque podemos divulgar tu palabra, presentar tu palabra, abrir tu palabra, Señor, para estudiarla esta noche. Pedimos que tú nos guíes, que tú nos dirijas y que podamos honrarte y glorificarte. Pedimos que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestro medio y que podamos honrarte y glorificarte hoy. Que podamos hacer todo para tu honra y para tu gloria, porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estudiar esta noche sobre Melquisedec. Melquisedec es un personaje muy interesante que encontramos en el Antiguo Testamento y muchas personas están preguntando acerca de él. Así que vamos a abrir la palabra del Señor esta noche y vamos a poder estudiar la palabra de Dios. Vamos a ver, espero que podamos hacer las cosas correctamente y que se pueda ver. Esta noche no estamos haciendo las cosas correctamente. Bueno, vamos a tener que hacer algunas correcciones, a ver qué pasó acá. No sé qué pasó. Muy bien, bueno, nos vamos con lo que tenemos. Entonces, vamos a necesito para corregir algunas cosas, ya que no vamos a poder ver las vistas. Entonces vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a Génesis capítulo 14. Hay fallas y hay fallas de vez en cuando. Las cosas no salen exactamente como deberían salir, pero eso no es problema. Vamos a Génesis capítulo 14. Melquisedec es un personaje muy interesante que encontramos en la palabra de Dios. Y encontramos comenzando con el versículo 18, Génesis 14, 18. Vamos a leer algunos pasajes acá. Dice, entonces, vamos a ubicarnos. Lot estaba en la ciudad de Sodoma. Algunos reyes de alrededor hicieron guerra contra las ciudades de la llanura, entre las cuales estaban Sodoma y Gomorra y Zoar, y conquistaron las ciudades y se llevaron cautivos a Lot y su familia y un montón de otra gente. Cuando le dijeron a Abraham, entonces él se fue con sus hombres y Dios les dio la victoria y pudieron recuperar todo. Y cuando venían de vuelta, les salió el rey de Sodoma. Y aquí en el rey de Sodoma, entonces, habló con él. Vamos aquí a leer un poquito. Vamos a Génesis capítulo 14. Dice el versículo 15. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó. Y los fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Aquí es donde quiero que comencemos entonces a leer y a ubicarnos, donde dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus bienes en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Quién es Melquisedec? Bueno, lo que sabemos de Melquisedec es lo que vemos aquí, donde dice, entonces Melquisedec, rey de Salem. Entonces sabemos que era rey. De hecho, su nombre significa precisamente rey de paz.
Entonces, rey de Salem, o rey de justicia, perdón, rey de justicia, rey de paz. Entonces, era rey de Salem. Mucho se ha discutido y no todo el mundo está de acuerdo. ¿Qué es Salem? Algunos dicen que es Jerusalén, otros dicen que no, que es otro lugar. El asunto es que estaba en el camino y él le salió a Abraham. Y dice aquí en el versículo 18, el cual era sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, en el hebreo, lo que se traduce aquí como Dios Altísimo es el Elión, y dice que era sacerdote. Ahora, ¿significa que era específicamente sacerdote o por el papel que él tenía como rey también era sacerdote? El asunto es que él adoraba al Dios de Israel. Él no era israelita, pero adoraba al Dios de Israel, y dice aquí que era sacerdote del Dios Altísimo. Y sacó pan y vino. Ahora, algunos han pensado que esto tiene que ver con alguna ofrenda. Yo no lo creo. Yo creo que simplemente lo que estaba haciendo era alimentando a Abraham y a la tropa que venían regresando de una batalla. Entonces sacó pan y vino. Pero entonces lo interesante es cuando dice, y lo bendijo Abraham. Ahora aquí su nombre no había sido cambiado, todavía no encontramos a Abraham, sino que era Abraham. Y lo bendijo y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Entonces él está adorando aquí a Dios y está bendiciendo a Abraham. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, el Elión, que entregó tus enemigos en tu mano. Ahora, lo que sigue es sumamente interesante porque dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, ¿quién era Melquisedec para que Abraham le diera los diezmos de todo? Por cierto, esta es la primera vez que se mencionan los diezmos en la Biblia, donde Abraham le dio los diezmos de todo. Otra cosa interesante también, si él le devolvió al rey de Sodoma todo y le dio los diezmos de todo, entonces, ¿de dónde sacó los diezmos? Bueno, yo lo que pienso personalmente es que sacó de lo suyo, sacó de lo de él, para diezmar, porque le entregó al rey de Sodoma, le entregó todo y no le quitó nada. Interesante. Vamos ahora a Lucas, capítulo 1, y yo voy a leer acá, ustedes busquen en sus Biblias, porque ya yo tengo los pasajes escogidos acá, que debieron haber salido en la pantalla, pero algo falló. En Lucas capítulo 1, el versículo 76, encontramos a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Ahora recuerden que cuando el ángel le anunció a Zacarías el nacimiento de su hijo, él estaba oficiando y se quedó mudo porque no creyó. Entonces Dios le dijo que la señal era de que él se iba a quedar mudo, y cuando nació Juan el Bautista fue que él pudo hablar. En Lucas capítulo 1 encontramos entonces aquí una profecía de su padre, una profecía de Zacarías, profetizando sobre su hijo Juan el Bautista. Comenzando con el versículo 76, Lucas 1, 76. Y tú, niño, y lo que quiero que yo saqué este versículo porque aquí se menciona el Dios Altísimo. Entonces, donde dice profeta del Altísimo, no está el nombre Dios, pero se entiende. Se está usando un adjetivo como sustantivo. Profeta del Altísimo serás llamado. Es el mismo nombre de Dios, el Elión. Porque irás delante de él, irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos. Está hablando del trabajo de Juan el Bautista, que era precursor de Jesucristo. Versículo 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, por la remisión de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ahora, si usted encuentra alguna diferencia entre la versión suya y la mía, yo estoy usando la versión de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Ahora, vamos a regresar ahora al Antiguo Testamento, al Salmo 110.
Ahora, en el Antiguo Testamento no está todavía la versión de la Sociedad Bíblica Trinitaria, entonces yo uso la de Gómez en el Antiguo Testamento. Salmo 110, versículo 4, hay una profecía aquí donde dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, en el libro de los Hebreos se va a citar este pasaje. Es una profecía en el libro de los Salmos, el Salmo 110, acerca de el papel de Melquisedec en la vida de Jesucristo y en el papel de Jesucristo. Jesucristo no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá, y no le tocaba ser sacerdote. Sin embargo, él es sacerdote, sumo sacerdote, pero no según el orden levítico. El orden levítico terminaría, sino según el orden de Melquisedec. Vamos a leer más acerca de eso en el libro o la epístola a los Hebreos. Entonces, Jesucristo, en su bautismo, que es la unción, donde recuerde que el nombre Cristo es el ungido, Cristo es hebreo, Cristo es griego, y Mesías es hebreo, significa el ungido. La unción de nuestro Señor Jesucristo es en su bautismo. Ahí Él asumió en su papel de sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, asumió la ley, vivió la ley, cumplió la ley y la clavó en la cruz. Recuerde que el sumo sacerdote era el representante legal del estado espiritual de la nación de Israel. Entonces, ahora Él está asumiendo en su papel de sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Jesucristo en su bautismo asumió la responsabilidad legal del pueblo. Entonces Él asumió la ley. De ese momento en adelante, de la perspectiva de Dios, solo Jesucristo está bajo la ley. Ya el pueblo de Israel había estado bajo la ley, nunca la habían podido cumplir. Ahora, cuando digo nunca la habían podido cumplir, no me refiero a que, si hubieran quebrantado algunos de los 10 mandamientos públicamente, hubieran sido apedreados. Pero Jesucristo fue el único que cumplió literalmente toda la ley. Fue el único. Por cierto, que escuché una vez a un predicador decir que Jesús rompía o quebrantaba la ley. No, él cumplió la ley. Él cumplió completamente a cabalidad al punto de la letra. Lo que él hacía, y lo hacía al propio, lo hacía adrede, era quebrantar las tradiciones que ellos habían añadido a la ley. De hecho, Jesús dijo que habían desvirtuado la ley, habían desvirtuado la imagen de Jesucristo en la ley. Ellos habían echado a perder, habían corrompido la perspectiva o la imagen de Jesucristo en la ley de Moisés, al añadirle un montón de cosas que hacían que ya no estuviera la imagen clara. Volviendo, entonces, Jesucristo, en su papel de sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, en su bautismo, asumió la ley, vivió la ley, cumplió la ley y la clavó en la cruz. Terminó de cumplirla el sábado, que es la señal de la ley, el sábado de la ley. Él terminó de cumplir la ley en la tumba y resucitó el primer día de la semana. Ahora vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 5, busquen ahí en sus Biblias. En Hebreos capítulo 5. La epístola a los Hebreos es un comentario del libro antiguo testamentario de Levítico. Y Levítico es el libro donde los levitas tenían ahí sus instrucciones sobre toda clase de ofrendas, sacrificios, días festivos. Está en el libro de Levítico. Y Hebreos es un comentario del libro de Levítico. También en el Nuevo Testamento, cuando se cita la ley, generalmente se cita el libro de Deuteronomio, no el libro de Éxodo. Así que estamos ahora en Hebreos capítulo 5, y en el versículo 5, Hebreos 5:5, dice: así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, y recuerdan el Salmo 110, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. No, ese es otro pasaje, no es el Salmo 110. Hoy estoy equivocándome de vez en cuando. Muy bien, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy, es otra profecía. Y como también dice en otro lugar, aquí sí está citando en el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces Jesucristo, aquí en el libro de la epístola a los Hebreos,
está diciendo que Jesucristo no se glorificó a sí mismo, sino que le fue asignado el papel. Muchas veces cuando leemos la epístola a los hebreos, se nos olvida que es la epístola a los hebreos. Y por eso tiene que ver con ellos. Hay cosas que se aplican a ellos, las explicaciones que se dan tienen que ver a ellos y es con ellos. Nosotros, si entendemos un poco del Antiguo Testamento, si hemos estudiado un poco en cuanto al Pentateuco y la ley y estas cosas, entonces vamos a entender mejor la epístola a los hebreos, porque esta epístola fue dirigida a ellos. Yo creo que fue dirigida a los hebreos cristianos, pero haciéndoles ver lo que ellos necesitaban entender en cuanto al papel de Jesucristo como sumo sacerdote. La palabra clave de Hebreos es mejor. Compara los dos pactos. Compara el antiguo pacto, el pacto que Dios hizo con el pueblo hebreo a través de Moisés, el pacto mosaico, que es la ley, con el nuevo pacto, el pacto que Jesucristo hizo con su iglesia. Entonces, la palabra clave de Hebreos es mejor. El nuevo pacto es un mejor pacto. Vamos ahora al capítulo 6. El capítulo 6, versículo 19, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Si ustedes recuerdan el tabernáculo y el templo, había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahora, nadie podía traspasar el velo sino solamente el sumo sacerdote en el Yom Kippur, o sea, en el día de expiación. Una vez al año, en el mes de septiembre, en el séptimo mes, que había pasado a ser el primer mes, era el séptimo mes, el primer mes era la Pascua. Y en el séptimo mes, entonces, era el Yom Kippur, el día de expiación. El velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Nadie podía pasar, solamente el sumo sacerdote una vez al año, y llevando la sangre, él aplicaba la sangre entonces al arca, al propiciatorio del arca, que es la tapa, para que Dios pudiera ver a través de la tapa la ley que había sido quebrantada, pero la veía a través de la sangre en ese día. Ese día el sumo sacerdote no vestía su vestimenta de todos los días de colores, que tenía las campanas y las granadas y todo eso, sino que vestía una vestidura blanca que representaba que ese día Israel nacional aparecía sin pecado, típicamente hablando. Bien, entonces, volviendo a Hebreos 6:19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En el día de su resurrección, eso lo encontramos en Mateo 28, cuando Jesucristo resucitó, le dijo a María, no me toques, no he subido al Padre, tengo que subir al Padre. Y cuando él subió, él aplicó la sangre en el propiciatorio del cielo. O sea, lo que Moisés había hecho era una réplica, era una copia del original en el cielo. La copia que Moisés hizo era para sangre animal, que tipificaba a Jesucristo. Pero el original del cielo era y es para la sangre de Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo subió ese día, luego bajó y apareció a los que iban camino a Emaús, y luego apareció también a los discípulos que estaban reunidos. Pero esa mañana él subió y aplicó en el propiciatorio del cielo, aplicó la sangre. A eso se refiere aquí, donde dice en capítulo 6, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él entró para que nosotros pudiéramos entrar. Ahora tenemos acceso al Padre
a través de Jesucristo. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. El trono de Dios, creo yo, es el arca en el cielo. Y Él está allí intercediendo por nosotros, pero Él entró primero para que nosotros podamos entrar. En este momento nosotros entramos, cuando oramos, estamos entrando en la presencia del Señor. Estamos entrando al lugar santísimo. Cuando nosotros oramos a través de la oración, eso se tipificaba a través del incienso que estaba en el lugar santo y traspasaba el velo. Ahora nosotros entramos directamente al lugar santísimo, a la presencia de Dios, a través de Jesucristo, porque Él entró primero. De hecho, cuando Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó, dando así entrada a través de Jesucristo. Vamos ahora a Hebreos capítulo 7. En Hebreos capítulo 7, versículo 1, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham cuando volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo, a quien asimismo Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre primeramente se traduce Rey de Justicia. Voy a regresar. Entonces, Melquisedec son dos palabras en el hebreo y significa Rey de Justicia o Rey de Paz o Rey de Justicia. Entonces aquí el escritor a los hebreos lo está traduciendo, cuyo nombre primeramente se traduce Rey de Justicia y luego también Rey de Salem, que es Rey de Paz. Él está aplicando los dos nombres y está diciendo el escritor a los hebreos entonces de que su nombre se traduce Rey de Justicia y también Rey de Paz. ¿Quién es esta persona? Muy interesante, ¿no es cierto? Y seguimos leyendo, dice, sin padre ni madre, sin genealogía. Voy a parar un momentito aquí. Hay quienes creen que Melquisedec es Sem. Bueno, es posible que Sem estuviera todavía con vida. Uno de los hijos de Noé, el del linaje de fe. Son Sem, Cam y Jafet. Sem es el padre de los semitas y los hebreos son semitas. Pero aunque Sem estuviera todavía con vida en esos días, no aplicaría, porque la genealogía de Sem nosotros la tenemos. Y aquí dice en cuanto a Melquisedec, sin padre ni sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, entonces no puede ser Sem. Lo siento, pero aquí está destruyendo la idea de que sea Sem. Ahora, dice aquí que no sabemos quién es su padre, no sabemos quién es su madre, no tenemos su genealogía. Y en este sentido, dice el escritor a los hebreos, que no tiene principio de días ni fin de vida, no sabemos cuándo murió, sino hecho semejante al Hijo de Dios. O sea, en este sentido, Melquisedec es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿en qué sentido? Es que Jesucristo no tiene genealogía. No tiene genealogía como Dios. Él tiene genealogía como hombre. La genealogía de Jesucristo como hombre está en Mateo y viene a través de José. José no lo engendró a Jesús. José es el padre legal. José le dio el apellido. José le dio el derecho al trono de David. Pero José no lo engendró. El padre de Jesucristo es Dios el Padre. El Espíritu Santo lo engendró, hizo que María, siendo virgen, quedara embarazada y por lo tanto es hijo de Dios. Entonces, como hijo de Dios, dice aquí el escritor a los hebreos, es sin padre, sin madre, sin genealogía, porque es hijo de Dios. Entonces, como hijo del hombre, él sí tiene su padre, su padre es Dios, es su madre, que es María, y tiene la genealogía del padre, que es la que encontramos en Mateo. También está la genealogía de la madre, que encontramos en Lucas. Generalmente se cree que es la genealogía de María la que está en Lucas. Pero como hijo de Dios, no tiene padre humano, digámoslo así, no tiene madre, no tiene genealogía como hijo de Dios. Y en este sentido, dice el escritor a los hebreos, Melquisedec es así, y
permanece sacerdote para siempre, porque no se habla de la muerte de Melquisedec, y nuestro Señor Jesucristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y es eterno. El sacerdocio levítico tendría su fin. El sacerdocio levítico llegó hasta que Jesucristo asumió el papel, hasta ahí llegó. O sea, el sacerdocio levítico de la perspectiva de Dios llegó hasta que Jesucristo asumió la ley y los profetas. Entonces, ahora versículo 4. Considerad pues cuán grande era Melquisedec, a quien aún el patriarca Abraham dio diezmos del botín. Versículo 5. Y ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio también tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, esto es de sus hermanos, aunque también ellos hayan salido de las entrañas de Abraham. Ok, aquí hay algo muy interesante. Vean lo que dice aquí el versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Esto es de sus hermanos. O sea, hay 13 tribus en Israel. En cuanto a la distribución de la tierra se refiere, hay 12, porque los levitas no reciben heredad, sino que su heredad es Dios y vivían de los diezmos. Entonces, por mandato de Dios o mandamiento de Dios, entonces la tribu de Leví, los hijos de Leví, debían recibir y vivir de los diezmos de sus hermanos. Aunque todos ellos, dice aquí el escritor de los Hebreos, aunque también ellos hayan salido de las entrañas de Abraham. Mas aquel, versículo 6, cuya genealogía no es contada de entre ellos, Melquisedec, él no era hebreo, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Recuerden que el pacto que Dios hizo con Abraham. Bueno, vamos a Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí está la profecía en cuanto a Jesucristo. El pacto que Dios hizo con Abraham es el pacto de Dios con un pueblo, con un hombre, que va a producir un pueblo que va a traer al mundo al Salvador del mundo. Entonces, es el pacto generacional. Y le dice, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y luego dice también en el versículo 3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, aunque no todos están de acuerdo, pero el mundo es bendecido por el pueblo de Israel, aún hoy. Pero en lo que más se está hablando aquí, a lo que más se refiere, es en el sentido espiritual, de que Jesucristo vendría de la simiente de Abraham, y sería bendición, todas las familias de la tierra serían benditas en la descendencia de Abraham. Ahora, volviendo a Hebreos, dice, versículo 6, mas aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, está hablando de Melquisedec, y bendijo al que tenía las promesas, Abraham. Y sin contradicción alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿A qué se refiere? Bueno, Abraham es el padre de la nación hebrea, pero Melquisedec, como tipo de Jesucristo, aquí está haciendo el papel del mayor. Entonces el menor, Abraham, es bendecido por el mayor Melquisedec, porque es tipo de Jesucristo. Versículo 8.
Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, mas ahí aquel del que se testifica que vive. Hay quienes hoy dicen que no es del Nuevo Testamento diezmar. Aquí dice que sí. Aquí en Hebreos 7:8 dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Está en el tiempo presente. Quiere decir que en el tiempo que se escribió la epístola a los Hebreos, todavía hombres estaban recibiendo diezmos. Es del Nuevo Testamento. Mas allí, aquel de que se testifica que vive. Quiere decir, según yo entiendo este pasaje, significa que cuando nosotros damos los diezmos aquí a hombres mortales, a través de nuestra iglesia, quien está realmente recibiendo esos diezmos es el que se testifica que vive. ¿Quién es? Jesucristo. O sea, Jesucristo recibe los diezmos cuando nosotros diezmamos en la forma correcta, adecuada, a través de la iglesia donde el Señor nos puso. Ahora versículo 9, volvemos a Hebreos. Y por decirlo así también Leví, que recibe los diezmos, diezmó por medio de Abraham. Porque aún estaba en las entrañas de su padre, una traducción dice los lomos, de su padre, o sea, no había engendrado todavía a Isaac, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuera llamado según el orden de Aarón? O sea, Jesucristo no es de la tribu de Leví, Jesucristo es de la tribu de Judá, que es el cetro, o sea, es el trono de David. Pero Jesucristo es sumo sacerdote no del orden levítico, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno. Melquisedec es tipo de Jesucristo. Versículo 12. Ahora está hablando entonces de cuando Jesucristo cumplió la ley en su papel de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Versículo 12, Hebreos 7:12. Pues cambiado el sacerdocio, es necesario que se haga también cambio de la ley. O sea, ya no estamos bajo la antigua ley, ya no estamos bajo la ley de Moisés, ahora estamos bajo la ley de Cristo. No para cumplirla, sino, bueno, sí para cumplirla, pero no en el sentido de la ley que era señalando hacia Jesucristo, la ley de Moisés, sino que se hizo cambio de ley. Ahora estamos en el Nuevo Testamento y ahora lo hacemos por amor, la obediencia al Señor. Versículo 13, no por mandato, sino porque el Señor quiere que nosotros mostremos su amor cumpliendo su palabra. Porque aquel de quien se dice esto pertenece a otra tribu, de la cual nadie atendió al altar. O sea, Jesucristo era de la tribu de Judá y de la tribu de Judá nadie atendió al altar. Porque es evidente que nuestro Señor vino de la tribu de Leví, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún es mucho más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, o sea, no es hombre en el sentido carnal, no está en la tribu de Leví, sino según el poder de una vida indestructible. Jesucristo es inmortal. Alguien dirá, bueno, pero murió. Sí, murió, pero no tenía que morir. En el sentido de que no estaba bajo la sentencia de muerte de Adán. A partir de Adán, dice en Romanos que por un hombre entró la muerte, entró el pecado y entró la muerte. Nosotros cuando venimos a este mundo, un día vamos a morir. Pero Jesucristo no. Porque Jesucristo no era hijo de Adán.
era el segundo Adán, pero era hijo de Dios. Su padre era Dios, no Adán. Su padre legal era José, pero no su padre biológico. Entonces, cuando Jesús nació sin pecado. Y como nació sin pecado, no tenía que morir. Por decirlo de otra manera, si Jesucristo no hubiera dado su vida por nosotros, Él tendría hoy más de 2000 años de edad y estaría aquí con nosotros. Jesús dijo, a mí nadie me quita mi vida. Yo de mí mismo la pongo y de mí mismo la vuelvo a tomar. Así que Jesucristo es inmortal, pero murió por voluntad propia. Entonces, en este sentido, es una vida indestructible. Nadie podía destruirlo. Él puso su vida. Versículo 17. Pues Él testifica, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Está citando otra vez el Salmo 110. Interesante, ¿no es cierto? Bueno, y todavía hay mucho que aprender. Un día, allá en la presencia del Señor, vamos a tener la oportunidad de sentarnos y hacer las preguntas, aunque yo no estoy seguro cuánto sabremos y cuánto no sabremos. Es interesante. Hoy nosotros sabemos lo que necesitamos saber para esta edad. Y en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20, versículo 27, dice que tenemos la unción del Espíritu que nos ilumina, nos aclara la palabra de Dios para que podamos entenderla y aplicarla. Pero tendremos que preguntar en el milenio. Bueno, probablemente que estaremos aprendiendo todavía, aunque estemos en el cuerpo inmortal, pero estaremos aprendiendo todavía. En la eternidad, ¿lo sabremos todo? Bueno, yo estoy seguro de una cosa, habrá mucho de qué hablar. Habrá mucho de qué hablar. Pero aquí todavía nos falta mucho. Espero que el estudio de esta noche haya sido de bendición. Espero que el estudio de esta noche haya sido de provecho para cada uno de ustedes y que esto pueda ser de ayuda y pueda ser de bendición. Vamos a despedir el servicio con una palabra de oración. Vamos a tener una palabra de oración y luego vamos a despedir el servicio. Señor, venimos delante de ti esta tarde, agradecidos porque tú nos has guiado, agradecidos porque tu Santo Espíritu nos ha iluminado. Hay tanto que aprender, Señor. Hay muchas cosas que no entendemos, pero una cosa sí entendemos, y es que nuestro Señor Jesucristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y como sumo sacerdote, Él vivió la ley, cumplió la ley, la clavó en la cruz. Entró como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec al lugar santísimo, dio su vida por nosotros. Y te alabamos y te bendecimos porque ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias. Gracias porque tú nos das todo lo que necesitamos en esta vida, en el más allá. Gracias, Señor, porque podemos contar contigo siempre. Ayúdanos a tener más sed para estudiar tu palabra, que cada día pasemos tiempo contigo, que cada día podamos saber que tú nos estás escuchando. Cuando leemos la Biblia estamos escuchándote a ti, cuando oramos estamos hablando contigo. Que tengamos ese tiempo a solas contigo cada día. Bendice la Iglesia Bautista Misionera El Camino, cada hermano y hermana que están con nosotros hoy y los que van a escuchar la grabación después. Lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén.